había un señor de nombre Gonzalo N. Santos. Este señor Gonzalo N. Santos fue gobernador del estado de San Luis Potosí, un gobernador de tipo cacique mexicano, a veces hasta matones y todo, agresivos, pero un político también sumamente inteligente que estaba envuelto en la política nacional, en el gobierno de México. Pero en un estado no había quien se metiera, no había quien dijera nada. Después voy a platicar por qué motivos me refiero antes de que se me olvide lo que quiero platicar terminando esto. Entonces, cuando estuvimos en eso, este señor Gonzalo N. Santos tenía a todos los rancheros ganaderos, tenían la obligación de cada 15 días o cada mes iban a verlo a él, no al gobernador, sino al señor cacique, poderoso, millonario. El tipo Gonzalo N. Santos era un hombre rubio, obeso, con una mirada penetrante. Parecía como si fuera una águila, pero en una forma agresiva. Pero todos lo respetaban. La Huasteca pues está lleno de ese tipo de gente de origen español o francés, que son de ese tipo, como Gonzalo N. Santos, rubios, de ojos azules, y hay otro que le llaman el mexicano, el indígena, son el cuitol, pero está hecho en la interesante cultura que tiene México, que es un país sumamente interesante y hermoso. Entonces, dentro de eso, siguiendo esas pláticas, cuando estaba ya vivíamos en el pueblo de Valles, Gonzalo N. Santos tenía para dominar todos los rancheros y todo, tenían que ir a manifestarle a él todos los problemas. Él los resolvía a su manera, sin ninguna más que el poder de un cacique, sin ninguna demás, que lo que él dice, eso es. Entonces, dentro de eso voy a platicar estos puntos interesantes tocante a ese señor, incluyendo mi padre y mi persona. Entonces, cuando fue eso, cuando Gonzalo N. Santos citaba a todos los ganaderos, mi padre me mandaba a mí, porque Gonzalo N. Santos era un hombre muy agresivo, a veces era muy majadero, y mi padre, sin ser hombre agresivo todo, tenía temor a que hubiera un intervalo de mala interpretación, y mi padre quería evitar eso. Entonces por eso iba yo en persona, teniendo yo 18 años, jovencito. Entonces iba y veía a este señor, como los demás ganaderos. Este señor, cuando hablaba conmigo y todo, atento, simpático, como con todos los que hablaba en negocios de ganadería, pero él era el cacique que controlaba en una forma personal, nada legal, sino es el cacique mexicano, o cacique que se da nombre al que domina muchas comarcas en esa forma. Entonces este señor Gonzalo hablaba con él todo. Entonces pasó ¿cómo diré? Un tema tocante a ese punto, que cuando
el señor futuro presidente de México, Ruiz Cortines, era candidato de presidente y fue a San Luis. Entonces fue a Ciudad Valles, en el Hotel Taninul, un hotel que está en medio de Tamuín y Valles, un hotel muy elegante que tiene unas cuevas, todo, una cosa hermosa como es la Huasteca Potosina. Entonces ese señor estaba siendo el dueño de ese hotel. Entonces, tocante a todo este tiempo, primero voy a regresarme diciendo que cuando Gonzalo N. Santos citaba a todos esos, uno de esos, cuando Ruiz Cortines fue candidato a la presidencia, fueron todos los ganaderos. Entre esos fue mi padre. Entonces, mi padre, amigo personal de Ruiz Cortines, pero no tenía por qué decir si era amigo de él o no, sino fue que en el pasado, pero por coincidencia pasó una cosa interesante. Cuando fue mi padre, todos los ganaderos estaban muy disciplinados, candidatos, y cuando veían a Ruiz Cortines, este señor que se le acercaba al candidato, que querían hablar con él, los detenía y les daba una tarjetita pequeña así de negocios, diciendo en pocas palabras: no disturbes al candidato, vete a la chingada. Palabras gruesas como este hombre usaba hacer. Entonces, cuando pasó todo eso, al estar allí el candidato, y mi padre sentado abajo, con muchos ganaderos, Ruiz Cortines vio a mi padre y lo reconoció. Entonces vino, todos se levantaron, entonces vino a saludar a mi padre. Entonces, cuando llegó, saludó a mi padre, pero en el momento que iba a saludarlo, Gonzalo N. Santos le dio una tarjetita que daba a los demás grosera y se la quiso dar a mi papá. Entonces, Ruiz Cortines, muy hombre inteligente y todo en una forma suave, le tocó la mano a Gonzalo Santos y le dijo: esta tarjeta no es para él es mi amigo personal. Entonces esa es la forma que todos supieron que era amigo de Ruiz Cortines.